Hola chicos, vamos ahora a trabajar esta ficha de los retos de división. Y vamos a primero recordar que tienes que leer siempre y comprender la información que te dan. Recuerda que en la multiplicación y en la división tenemos unas palabras clave que las voy a colocar aquí, que son el todo o el total, son los grupos y los elementos por grupo. Tú tienes que identificar estas tres informaciones o tres palabritas clave o tres datos siempre en tus retos de multiplicación o de división. Y para ello comenzamos a leer las veces que sean necesarias hasta poder entender. Primer dato que llega hasta este punto, dice que hay 40 fresas. En este reto nos están dando la información de que hay 40 fresas, que es el total. Son 40 fresas. Y nos están diciendo que Paul las reparte. Eso quiere decir que los va a colocar en partes y aquí nos están dando ya justamente la manera como lo va a repartir. Dice que lo reparte en grupos iguales en 5 platos. Recuerda, el 40, que es todas las fresas que tiene Paul, disculpa, lo va a repartir en grupos iguales. Aquí ya nos están dando la cantidad de grupos. Nos dice que son grupos iguales en 5 platos. Cada plato es un grupo. Entonces, en este reto ya me están dando los grupos. Y el dato que no me dan, el dato que me falta, y le vamos a colocar aquí un signo de interrogación, son los elementos por grupo. Y para ello vamos justamente a utilizar nuestra multibase para poder representar lo que hemos trabajado en el colegio con la caja Mackinder. Como no tienes caja Mackinder en casa, vas a sacar 40 cubitos de la multibase y vamos a dibujar los 5 platos de esta manera. Aquí yo ya tengo mis 40 cubitos y voy a dibujar así rápidamente mis 5 platos, que tú puedes hacerlo como tú desees. Recuerda que en matemática tenemos que ser prácticos y no es necesario hacer un plato bien elaborado. Simplemente hacemos círculos, rectángulos o cuadrados que representen los grupos o los platos iguales en los que va a colocar las fresas Paul. Y aquí tengo los 5 platos y vamos a comenzar a repartir de manera ordenada. Nunca agarres una cantidad que nos la has contado y lo coloques así. No hagas esto. Tienes que ir por parte. Ya tienes los 40 cubitos, que son las 40 fresas, y vas a empezar a repartir uno a uno. Y decimos 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Uy, aquí me olvidé, mira. 4, ahí está. 4. Sigo. 5, 5, 5, 5, 5. 6, 6, 6, 6, 6. Sigo. 7, 7, 7, 7, 7. 8, 8, 8, 8, 8. Listo, ya repartí los 40 fresas los repartí entre 5 platos, que son los grupos, y en cada grupo yo tengo 8, que son los elementos por grupo. Muy bien, esto lo vamos a pasar a nuestra ficha. Ya hemos visto que hemos formado 5 grupos iguales de 8. 5 grupos de 8. Entonces vamos a pasarlo para este lado y decimos de esta manera. Ya sé que en cada grupo va a haber 8 fresas. Vamos a utilizar un color rojo para las fresas y decimos 8 en este grupo. En este plato otros 8 fresas, en este plato otras 8 fresas, aquí otras 8 fresas y aquí
nuevamente 8 fresas. Listo. Ya he pasado lo que yo he hecho con mi material a la hoja. Y ahora vamos a colocar la expresión de la división que hemos escrito. Y decimos 40 fresas repartidas en 5 platos, me da 8 fresas en cada plato. Paul pone 8 fresas en cada plato. No te olvides de colocar encima de cada número qué representa cada número. El 40 es el total. Vamos a colocarlo aquí, total. El 5 son los 5 grupos y el 8 son los elementos que hay en cada grupo. En todos tus retos tienen que estar esas 3 letras que van a referir los 3 datos importantes que hay en una multiplicación y en una división. Recuerda que esta división también la podemos relacionar con una multiplicación para poder comprobarlo. Y lo que hacemos es lo siguiente. Para poder formar una multiplicación, recuerda que en la multiplicación nosotros no tenemos el total. En la multiplicación nos dan los elementos por grupo o a veces también nos dan los grupos. Y para ello nosotros vamos a colocar, en este caso, elementos por grupo son 8. 8 fresas en 5 platos. En 5 platos me da un total de 40 fresas, que es el todo. Lo voy a hacer de otro color aquí para poder colocar la otra multiplicación que también se relaciona con esta división. Y yo digo, ¿no? Como aquí comencé por los elementos por grupo, en la siguiente multiplicación voy a comenzar al revés. Voy a comenzar por los grupos o los platos y coloco grupos, ¿no? Grupos. Vamos a colocarle aquí también la G de grupos. Le había colocado platos. Grupos, que son 5. 5 grupos de 8 fresas, que son los elementos. E de elementos. Vamos a colocarle aquí E de elementos. Más abajito aquí. E de elementos. Y nos da un total de 40. 40, que es el todo. Como ves, en la multiplicación nosotros no conocemos el total. El todo siempre va al final, porque es lo que nos piden hallar. Pero podemos usar la multiplicación para contar y comprobar que nuestra división esté bien hecha, ¿no? Y vemos que sí, que los 3 números forman una familia de operación, ya sea de multiplicación o de división. Recuerda que en este reto ya nos daban estos 2 datos de acá. En este reto ya me decían cuánto era el total, también me decían cuánto eran los grupos. Lo que no nos decían era este dato. Los elementos por grupo, que le colocamos el signo de interrogación porque no nos daban esa información. Siempre en los datos, en los retos, tú tienes que identificar cuál es el dato que no te están dando. Recuerda estas 3 palabritas clave de la multiplicación y división. Hagamos otro reto, que en este reto que vamos a ver ahora es diferente, porque aquí nos están dando 2 datos. Primero vamos a identificar, vamos a marcar los datos, las palabritas clave que vamos a encontrar en un reto de multiplicación o de división. El todo, los grupos y los elementos por grupo. Listo. Vamos a buscar el todo. ¿Cuánto es el todo? Muy bien, el todo son las 25 manzanas. 25 manzanas es mi todo. Lo voy a colocar aquí. Mi todo es 25. Los grupos, me dan los grupos. A ver, leamos. Dice que mete 5 manzanas en cada bolsa. Mete 5 manzanas en cada bolsa. Intenta tú. Mete en una bolsa. Dibuja tu bolsa. Ahí está mi bolsa. Y aquí voy a colocar 5 manzanas. ¿Qué me están dando? Estas 5, ¿qué representarán? Los grupos o lo que hay en cada grupo. Piensa. Muy bien. Estas 5 no es como el reto anterior. No representan los grupos, sino representan los elementos que van a haber en cada grupo. 5 manzanitas en cada bolsita. Eso quiere decir que vamos a dividir
En este caso puedes usar tu material multibase, pero también puedes irte frente a la ficha y encerrar tus 5 manzanitas, cuentas tus 5 manzanas y lo colocas en una bolsa. Yo acá tengo, por ejemplo, acá tengo mis 5 manzanas, ya formé mi primera bolsa. Y sigo repartiendo de esta manera. En este reto, recuerda, nos están dando el total, nos están dando los elementos por cada grupo y lo que tenemos que encontrar son los grupos. Le voy a colocar signo de pregunta. Listo. Justo la pregunta nos dice, Raúl tiene bolsas con manzanas. Queremos saber cuántas bolsas va a formar. Queremos saber la cantidad de grupos. Y seguimos contando. 1, 2, 3, 4, 5 5 manzanitas, no 5 bolsas, 5 manzanitas. En otra bolsa, sigo contando aquí. 4 y 5. Acá tengo otra bolsa más. Aquí tengo otra bolsa más, 5. Y aquí tengo mi última bolsa, ya está. 5 bolsas, listo. Entonces vamos a escribir nuestra expresión de división. Y decimos, son 25 manzanas. Recuerda que en la división siempre el total va al inicio. Vamos a colocar las iniciales T de total o T de todo. Y nos dice que el 25 está repartido de esta manera. Son 5 manzanas en cada bolsa. Coloco el número 5 y el 5 en este reto, según la información que nos daban en el texto, el 5 son los elementos por cada grupo. Y la otra información que nos daban, el otro dato, eran los grupos. Y vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5 bolsas. Listo. Raúl tiene 5 bolsas con manzanas. Y esto también lo podemos comprobar utilizando nuestra operación inversa, que es la multiplicación. Para contar todo, vamos a ver que en la multiplicación vamos a contar los grupos iguales que hay. Y decimos, hay 5 grupos con 5 manzanas. Y esto nos da un total de 25. Listo. El 5 son los grupos. El otro 5 son los elementos o las manzanas que hay en cada grupo. Y el 25 es el total. Mira, en la multiplicación el todo va al final. Mientras que en la división el todo va al comienzo. De igual manera podemos nuevamente, ¿no?, multiplicar 5 veces 5 o 5 elementos por cada grupo. Solamente cambiamos el orden. En 5 grupos nos da igual a 25. Recuerda que es importante que tú sepas qué representa cada número. Es importantísimo que en tu casita tengas de repente escrito estas palabras clave de la división y de la multiplicación. Teníamos el total, teníamos los elementos por grupo y lo que hemos hallado son la cantidad de grupos. Practica en tu casa con los demás retos. Tú puedes. Pero antes, no te vayas porque voy a explicarte un último reto que es justamente las últimas hojas donde tenemos que formar nuestra familia de multiplicación y división. Mira, esto es muy divertido. Lo que vamos a hacer es solamente recordar lo que ya hemos visto, que son el total. A ver, voy a colocar las palabras clave: total, los grupos y los elementos por grupo. Listo, ya está. Entonces vamos a mirar nuestros grupos. Tú ya sabes que un grupo es un conjunto de objetos o de elementos. En este caso yo tengo un grupo, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 y tengo 6 grupos. Y para crear mi multiplicación puedo colocar primero los grupos. Y en cada grupo hay 10 plumones. 6 grupos con 10 plumones me dan un total de 60 plumones. Listo. Pero también puedo contar empezando al revés. Ya no comienzo por los grupos, como aquí estaban al comienzo, ¿no? Los grupos. Empecé por los grupos, luego los elementos por grupo para la multiplicación y luego el todo. No,
También puedo comenzar al revés y decir 10 elementos o 10 plumones en 6 grupos me da 60. Y ahí está. Tengo mi otra multiplicación. De igual manera, voy a crear mi división. Y para ello vamos a recordar que en la división primero va el todo y luego pueden ir los elementos por grupo o los grupos, como tú quieras. Y yo digo, son 60 plumones repartidos en... ¿Cuántos elementos por grupo hay? Hay 10, repartidos en grupos de 10, y me va a dar en una cantidad de 6 grupos. Listo. De igual manera puedo decir 60 plumones repartidos en 6 grupos, me da 10 plumones por cada grupo. Y vamos a colocar lo que representa cada número. El total es 60. Los grupos son 6 y los elementos por grupo son 10. Con estos 3 números tú vas a formar tu familia de multiplicación y tu familia de división. Recuerda, es importante que tú sepas qué representa cada número. Anímate y practica, tú puedes.